Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Hoy nos acompaña el señor Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, conocido como CAEP, al quien le damos la más cordial bienvenida por acompañarnos hoy en la República para conversar sobre varios temas, ¿no?, relacionados con las protestas, el sector productivo y la afectación que esto ha tenido en Costa Rica en los últimos días. Reiterarle nuevamente el agradecimiento por estar con nosotros, don Gonzalo, y preguntarle en primera instancia qué tanta afectación puede generar las protestas, por lo menos que hemos vivido en los últimos días, al sector productivo. Es decir, ¿cuánto afecta? ¿Cuál es, en términos económicos, cuánto afecta el comercio, la industria, las exportaciones? Bueno, primero, buenos días y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio para que la Unión de Cámaras pueda dar un punto de vista sobre los eventos y la situación nacional en general. Las afectaciones cuando hay manifestaciones, bloqueos que hemos catalogado como ilegales, porque así corresponde catalogarlos, son importantes. De hecho, solamente en el sector agroexportador la afectación diaria fue de 5 millones de dólares. Y he oído, ¿y quebrarán las empresas? Sí, claro, han quebrado empresas con la huelga del año pasado, y vimos la afectación importante de la huelga del año pasado con 58,000 números patronales cerrados en la caja. ¿A quién estaba afectando ahí? A las grandes empresas. Son afectadas definitivamente, pero tienen esas empresas la posibilidad de buscar créditos que les permitan seguir y continuar. Sin embargo, los mayores afectados el año pasado fueron pymes y mipymes. Todos esos números son de empresas pequeñas y muy pequeñas. O sea, estamos afectando a los conciudadanos más que todo. El desempleo también se mantuvo en rangos altos, pero sobre todo fijémonos en dos parámetros que me parece que afectaron muchísimo el año pasado, y es a los conciudadanos de nuevo. O sea, un 4% de crecimiento del empleo informal. O sea, la gente que se quedó sin trabajo, tuvo que cerrar su empresita pequeña, pasó a la informalidad. Eso es una afectación grave que cuesta mucho devolver. Y el otro aspecto que me parece que es muy importante que tenemos que valorar es la última encuesta de empleo, donde se refleja que dentro de las personas desempleadas, la porción mayor son las personas entre 15 y 24 años, con un 30% de la gente en ese rango. Y cuando uno dice qué barbaridad estar sin empleo, pero perdón, esa es la edad en que hay que estudiar, y no pueden estudiar porque sencillamente la condición económica de sus padres probablemente se afectó y tuvieron que dejar de estudiar para entrar a buscar empleo. ¿Y cuál empleo van a conseguir en esa edad? Un empleo informal, un empleo de un salario muy bajo, y lo peor, se van a condenar de por vida a empleos de ese nivel. En Costa Rica tenemos, dentro del rango de personas trabajando, la mayoría de la mitad hacia arriba, todos tienen trabajo y todos están sobre salarios mínimos. En cambio, de esa mitad para abajo es donde está mayormente el desempleo. ¿Por qué? Porque no se han podido capacitar, porque no han podido estudiar, etc. Esos son los efectos de este tipo de manifestaciones. Incluso la semana pasada, con la manifestación o la huelga, que sí fue declarada huelga de parte del sector salud, donde se afectó solo un 3% de la consulta externa, nos parece que debería ser cero, pero vamos en el camino correcto de aprender a hacer manifestaciones. No tenemos por qué violar los derechos de otro para hacer valer los nuestros. Correcto. Ahora, don Gonzalo, el grupo que está protestando, por lo menos que en este momento está negociando con el presidente, tiene una larga lista de demandas que podríamos ver un poco acá en pantalla. Hablamos, entre otras cosas, de aprobar una moratoria de 18 meses para la aplicación del IVA. Quieren que se atienda la problemática del limón, que se defienda el Consejo Nacional de la Producción, defender valores cristianos, descartar cualquier plan de privatización al ICE, desechar proyectos que regulan las huelgas, excluir a la policía del empleo público, exonerar a los municipios de la regla fiscal, rechazar proyectos de empleo público y educación dual, y regular las tasas de interés de crédito. Esas son más o menos algunas de las demandas de estos grupos, pero la pregunta es si estas demandas más bien, en vez de ayudar
a la reactivación económica más bien la afectan, porque al final de cuentas todos estamos en el barco, queremos empleo, queremos reactivación económica. ¿Qué opina, don Gonzalo? Bueno, yo creo que todos en este país tenemos derecho a ser escuchados, todos tenemos derecho a hacer peticiones. Nosotros a veces hemos hecho peticiones que nos han dicho que técnicamente no se puede, como bajar más el encaje de lo que bajó. Nosotros pedimos una disminución mayor para que hubiera más liquidez. Bajaron una parte, no todo. Pero digamos, hay ahí solicitudes que en realidad ya no se pueden devolver, que es básicamente una moratoria del impuesto de valor agregado de 18 meses, tendría que ser mediante ley porque fue aprobado por ley. Entonces me parece que pedirle a un ejecutivo que respete la ley es una cuestión que no va a tener, no debería tener viabilidad. En el caso de, digamos, de descartar algunos cambios en la legislación laboral para que haya mayor flexibilidad, o también que vi que no se apruebe educación dual, me parece que es ir y desconocer que vivimos en un mundo cambiante. La realidad es que el Estado ya genera, digamos, teletrabajo y no tiene ley que lo respalde, lo están haciendo por decreto. Y bueno, es importante que tenga una ley que respalde ese decreto, pero es importante que también todos los ciudadanos tengamos derecho a utilizar esa herramienta en el caso que esté. Hoy veía unas personas que manifestaban en un artículo sobre educación dual, la oportunidad que les dio en su momento y que les ha permitido un mejor futuro. ¿Por qué negarnos a eso? ¿Y por qué no reformarlo si evidentemente tenemos una ley desde años 70 que no funciona porque no se ha actualizado? Eso es lo que estamos buscando, actualizar. Y hay otras cosas que me parece que no son del Ejecutivo, como solicitudes ahí de tener una ley de modificación o limitar o aclarar el tema de huelgas, que no es del Ejecutivo, es del Legislativo. Entonces yo creo que hay una confusión de derechos y deberes y hay una confusión de poderes, ¿verdad?, en el país. Eso es lo que significa es que estamos desconociendo cuál es nuestro sistema democrático y creo que eso es importante retomar. Ahora, digamos, la UCAEB la semana pasada pues fue noticia importante en medio de toda esta discusión y de todo este acontecimiento que se generó en el país. Un poco de ello es porque solicitó al Ministerio de Trabajo que se disolviera el sindicato de la Asociación Nacional de Empleados Públicos que dirige desde hace muchos años el sindicalista Albino Vargas. Un poco podemos ver en una de las láminas que hemos preparado que el artículo 350 del Código de Trabajo permite que previamente, obviamente, haya ¿cómo se llama? Una sentencia de un tribunal disolver un sindicato cuando se logra comprobar que este intervino en asuntos políticos electorales, inician o fomentan luchas religiosas, mantienen actividades contrarias al régimen democrático, usan la violencia sobre otras personas para obligarlas a ingresar a ellos o fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades. Pero acá la pregunta es, don Gonzalo, ¿por qué la UCAEB decide finalmente acudir al Ministerio de Trabajo y presentar una denuncia de este tipo? Bueno, la Unión de Cámaras tiene una obligación con sus asociados y tiene una obligación con el país. La Unión de Cámaras está creada por ley y es la relación con el Ejecutivo desde el año 74, lo cual implica que tenemos no solo obligación con asociados, sino tenemos una obligación con el país. El respeto a la legalidad es algo que la Unión de Cámaras siempre ha predicado, ha buscado siempre que sea todas sus acciones a través de ella, y nos parecía que era el momento adecuado para generar, digamos, este tipo de solicitud en función de que teníamos unos bloqueos ilegales que estaban impidiendo de nuevo a los ciudadanos poder ir a trabajar, a las personas poder producir, al Estado eventualmente recoger impuestos, y nos estaba poniendo en un riesgo nacional. Si ese tipo de manifestación que inició unos días antes con un bloqueo pequeño, pero fue creciendo en magnitud al punto de que se enfocó básicamente en productor agroindustrial y turismo, pero también se estaba hablando de bloquear ya en las entradas de Recope, y estuvimos a pocas horas de quedarnos sin combustible en diferentes lugares. Hubo lugares donde sí hubo ya una manifestación de que no tenían posibilidad de dispensar combustible, y está limitando a toda la sociedad. En esa línea de trabajo de UCAEB, de trabajar en pos de la legalidad, en lugar de ir a manifestarnos y hacer todo, o enviar gente a abrir
los bloqueos, nos pareció que el proceso es el que debe hacerse en un sistema democrático. Enviar al ministro de la cartera correspondiente, según lo establece este artículo, que la interpretación del ministerio dice que debe haber un juicio previo, sin embargo no lo dice el artículo, es una interpretación de ellos mismos. Y por otro lado, básicamente lo que hacíamos bajo dos principios: el irrespeto a los principios democráticos e impedir el trabajo. Entonces, que evidentemente los dos se estaban generando y nos pareció oportuno denunciarlo como lo hicimos. No es un tema diferente. Claro, ahora, Gonzalo, yo no recuerdo en la historia reciente una denuncia similar por parte de un sector privado en contra de un sindicato, pero llegó el momento, ¿no?, de empezar a sentar responsabilidades de repente. Yo creo que las responsabilidades las asumió el año pasado la ciudadanía y las empresas. El año pasado costó 138.000 millones de colones las manifestaciones de huelga en todo el país. Costó mucho más que eso, un montón de proyectos que al día de hoy no han iniciado por inseguridad jurídica. No sabemos si el día de mañana arrancamos un proyecto y nos hacen un bloqueo, entonces no podemos terminar, no podemos exportar, no podemos recibir turistas, etc. Ese tipo de situación ha generado una inseguridad tremenda de hacer negocios en este país, y era importante empezar a explicar cuáles son los límites de cada quien, porque el ser, digamos, tener una organización sindical, la cual respeto y me he reunido mucho con ellos, y estuve en la asamblea anual de OIT, donde me reuní con bastantes de los sindicalistas, y creo que es una opción social importante. No debe irse más allá, igual que las empresas no deben abusar de su posición eventualmente. Entonces era el momento oportuno para explicar que tenemos todos límites. Deben cambiar los sindicatos un poco su enfoque de trabajo de repente. Yo creo que efectivamente usted decía, digamos, la última vez que se disolvió un sindicato en el país fue en el año 82, yo me imagino de un proceso un poco largo, y probablemente en ese tiempo se nos ha olvidado a todos, incluyéndonos nosotros, que los sindicatos tienen límites y que no debe, ante cualquier instancia de bloqueo y demás, negociarse alguna facilidad como ha sido tradicional. No, al contrario, yo creo que este país debe ser justo para ambos lados, y tenemos a través del tiempo muestras de esa diferenciación. Cuando usted encuentra que un funcionario público en promedio gana 3 veces más que uno privado, pues tenemos algún efecto de esos 30 y pico de años de preferir negociar que aplicar la ley como corresponde, y eso es parte de las razones que nos tienen esta situación económica complicada como país. Correcto. Llegó la hora entonces de sentar responsabilidades, de ordenar la casa y evitar que el déficit siga afectando al país. Yo creo que sí, y se ha hecho un gran esfuerzo por parte del sector privado, apoyando modificaciones de ley a favor de tributación directa, a favor de la caja, a favor de la inspección laboral, en el Código Procesal Laboral, etcétera. O sea, se han hecho una gran cantidad de ajustes, tan así que el Fondo Monetario hizo un estudio de elusión y evasión hace unos 7 años, y era como un 8%, y el último estudio da alrededor de un 4%. O sea, ha habido un esfuerzo de parte del Estado y de parte de los empresarios en formalizarse. No quisiéramos que por este tipo de situaciones, de bloqueos y demás, retrocedamos con una mayor informalidad. Correcto. Reactivación económica, don Gonzalo. ¿Cuáles deberían de ser los principales proyectos que el Ejecutivo debería impulsar para un poco acelerar la economía en estos momentos en que han entrado a regir nuevos tributos? Hace más o menos 2 meses, la Unión de Cámaras presentó un segundo manifiesto. El año pasado habíamos hecho el primero, y habíamos dicho un momento de la esperanza, un pacto fiscal por Costa Rica, porque si no hacíamos ese pacto fiscal, que es el proyecto que entró a regir ahora el 1 de julio en su totalidad, íbamos a caer en un abismo fiscal y las calificaciones país hubieran venido abajo, y la situación hubiera sido completamente otra, hubiera sido desastrosa. En realidad no nos estaríamos preocupando solamente por manifestaciones, estaríamos preocupándonos por realmente una situación económica del país terrible. Eso dichosamente se ha ido conteniendo, y hace 2 meses presentamos el segundo manifiesto, que va dedicado a reactivación. Indicamos la importancia de la rapidez en los cambios, y marcamos que es este semestre prácticamente para que las cosas queden iniciadas o terminadas, y marcamos 8 ejes. El primero fue la oferta de crédito. Ya sobre esa línea, la reducción del encaje permite que hayan 380.000 colones más
disponibles para prestar. Pero bueno, ¿a quién? Si el gobierno paga más que tal vez probablemente un préstamo. Entonces también el segundo eje era potenciar el acceso al crédito para que la gente pueda accesar. Ya estamos viendo en el periodo, ya vimos hace unos días que 68,000 personas le limpiaron el expediente con una medida de no contagio que solicitamos, y ahorita se está solicitando y está estudiándose un cambio en el reglamento para que las personas puedan acceder al crédito. Indudablemente el otro eje es trámites, y estamos en función del decreto que se firmó, y veníamos conversando desde hace rato, el decreto que se firmó hace 2 semanas, de no más trámites hasta que se logre la reforma de la ley 8220, que suena como muy sofisticado, pero en realidad lo que se quiere es que todos los trámites estén registrados en una plataforma digital, todo el gobierno, y que el silencio positivo aplique automáticamente. Correcto. El otro es la eficiencia y la cooperación. O sea, en realidad las instituciones del Estado tienen que ser súper eficientes. Ya hemos dicho en diferentes ocasiones, no es que tengamos muchísimos empleados públicos en comparación a otros países, pero sí somos muy caros y muy ineficientes. En esa también estuvimos trabajando. El tema de la informalidad, yo creo que vamos avanzando con factura electrónica, con el tema de factura electrónica, básicamente va a ser ahorita eso. También, no crea, en construcción ahorita, para poder facilitar códigos de exoneración, igual va a ser turismo, igual va a ser otros sectores, se requiere un código. Para tener ese código hay que estar al día con la caja. Eso fortalece la formalidad. Y tenemos que ajustar reglas laborales, cosas que ya ocurren, teletrabajo, empleo, digamos, jornadas flexibles, etcétera. Y por último, también, dos últimos, es saber cuáles son los proyectos que podemos hacer, un listado de la obra pública y los préstamos aprobados. Estamos detrás de eso, no hemos podido lograr encontrar la información completa. Y finalmente, que el Poder Judicial sea eficiente y eficaz. Digamos, al día de hoy tenemos todavía declaratorias de huelga del año pasado que no han sido resueltas, entonces obviamente no es una justicia pronta y cumplida como se estableció en su momento. Un poco de esa agenda que tiene el sector productivo, alguna ya está caminando, otra ya se concluyó, otra en definitiva queda mucho por hacer, pero en términos generales, ¿qué valoración le daría precisamente a esa agenda de reactivación que ustedes proponen? ¿Cuánto está avanzado? Podríamos hablar porcentualmente. El año pasado las metas que impusimos sobre, digamos, el primer manifiesto, prácticamente un 70 y pico % fue realizado, pero iba en la línea fiscal. El del segundo manifiesto hicimos una revisión la semana pasada de cerca ya de 40-50% de las cosas ya se han ido sacando después del manifiesto, como decía el decreto de 0 trámites adicionales hasta que no se resuelva las cosas. Las políticas fiscales que no dependían del Ejecutivo sino del Banco Central, ya han salido varias, nos quedan algunas pendientes, pero avanzando. La reforma de la banca de desarrollo, también ya hay una reforma importante que permite mejorar el tema de créditos. En el tema de eficiencia y cooperación, pues necesitamos ahí trabajar con empleo público. Definitivamente es importante que a los servidores públicos se les catalogue por lo que hacen, o sea, que se les premie el trabajo. No como ahora, que el que no hace nada, no pasa nada, y no corre riesgos y no les hacen procedimientos. Eso es un sistema que si lo tuviera una empresa privada quiebra, definitivamente. Entonces la intención es darle vuelta a ese concepto cultural que tenemos y empezar a tener eficiencia. Estamos apoyando, en términos generales, la ley de empleo público. Creemos que tiene efectivamente muchas posibilidades de mejora, pero es una base para iniciar. Y en la ley 8220 ya tenemos una base de parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sobre la cual estamos trabajando y esperamos en unas semanas estar enviando una propuesta con algunas mejoras, y esperamos tal vez a final de año ya tener una base para trabajar tranquilamente. De momento tenemos el decreto y en general sí hemos ido avanzando como país. Lo otro importante es que la economía es una ciencia social y tenemos que creernos que efectivamente las cosas están cambiando y tenemos que creernos que hay una mejor estabilidad de país para arriesgarnos a sacar la plata del banco o donde se esté a guardar y empezar a invertir nosotros por nosotros mismos. El Estado no puede ser el gran promotor del cambio de la economía, lo que tiene que generar la confianza suficiente para ello. Finalmente, don Gonzalo, el gobierno sostiene conversaciones con el grupo multisectorial que la semana pasada hizo las protestas en el país. ¿Qué mensaje le daría al sector productivo, tanto al gobierno de Carlos Alvarado como a los grupos en protesta? Básicamente que celebramos que estén discutiendo, celebramos que tengan esos espacios de diálogo.
muchas de las ocasiones en que la Unión de Cámaras ha participado en esos espacios de diálogo le han permitido entender por qué debe declinar alguna solicitud, porque no tiene viabilidad legal, no tiene viabilidad económica, política, etcétera. Entonces yo creo que también les solicitaría que tengan la madurez, todas las partes, de entender esas viabilidades y las realidades que tiene el país. La realidad es que en este momento necesitamos reactivar la economía y tenemos que tener confianza en que las cosas van a tener una lógica como Costa Rica la tenía hace bastantes años. Bueno, listo, don Gonzalo, muchísimas gracias. Placer. Con este mensaje positivo damos por finalizado este Facebook Live en la República. Gracias a ustedes por habernos acompañado a través de las plataformas de redes sociales. Muchas gracias.